Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Agenda 3 en Misiones 4, el canal líder de la provincia. Noveno programa ya, empezó junio, ya estamos transitando el tercer mes de nuestra participación en este canal que se ve de toda la provincia y desde donde distintos puntos nos llegan saludos y también temas para hablar y para charlar, sobre todo de la Tierra Colorada. Pero bueno, en este día, que es el primer jueves del mes de junio, 4 de junio, recién acaba de terminar el noticiero, y es el momento de entrar en la reflexión, en el análisis, en repasar algunas de las cosas que muchas veces las escuchamos y pasan de largo, o la vemos en el zócalo de algún televisor, o cuando uno va a comprar, o cuando hace un trámite, o mismo en la casa. ¿Y cuánto de lo que dicen esos zócalos son ciertos? Bueno, por eso esta noche, además de saludar al equipo con el que hacemos Agenda 3, vamos a invertir el orden en la dirección y en la edición del programa Bernardo Torres, en la producción ejecutiva Mara Sepúlveda y en la producción periodística Daniel Barrios, con quien estaremos hablando en algunos minutos más en esta noche. Quien les habla, Marcelo Teles, les cuenta que de los tres temas que tendremos hoy, altísima actualidad tienen. El primero de ellos, ¿escucharon hablar de los 100.000 millones de dólares que Argentina va a exportar? Bien, en el bloque nacional el título es De la sequía al récord histórico. ¿Cómo fue ese tránsito en tan pocos años? Esto lo vamos a estar escuchando enseguidita nada más. Después, en el bloque internacional, Sudamérica está atravesada por elecciones. Por eso, el título es ¿Las urnas o la Casa Blanca? ¿Quién toma la decisión final? Vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar de Perú, vamos a hablar de Brasil y vamos a empezar a hablar de El Salvador. Todo esto quedará en manos de Daniel Barrios. Y luego, después de la tanda, en la segunda parte del programa, cuando llegue el bloque de la Tierra Colorada, el título 23 años sin llegar al promedio. Hicimos un trabajo de investigación de los últimos 23 años que coinciden con la administración del Frente Renovador, hoy Encuentro Misionero, en referencia al tema de la educación, porque por primera vez en la historia Misiones es la última jurisdicción que tiene la lista, el ranking de los sueldos docentes. Estamos en el puesto 24. ¿Qué pasó para llegar hacia ese lugar? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué es lo que se está haciendo? Con todo esto, les estamos haciendo la presentación del programa, el sumario de lo que nosotros vamos a compartir esta noche. Y ya mismo nos vamos a la presentación del bloque nacional. Así hablamos del tema de las exportaciones en la Argentina. Hay un número que está dando vuelta en todos los medios de comunicación, 100.000 millones de dólares. ¿Cómo no la ven? Si Argentina va a llegar al récord de las exportaciones. Bueno, este número lo repite el gobierno nacional con orgullo, pero se amplifica en distintos medios. Lo que pasa es que nadie pregunta algunas cosas que son importantes saber. Por ejemplo, estos 100.000 millones entran a la Argentina, salen de la Argentina, es decir, se exportan. Pero ¿cuánto de esto ingresa a la Argentina? Vamos a hablar de ese número, pero lo que vamos a hacer es cómo se llega a ese número y qué es lo que no se dice de ese número. ¿De dónde viene? ¿Quién lo construye? ¿Cuánto le llega al Estado? ¿Cuántos trabajadores son los que están detrás de ese número? Y la pregunta que nos importa, de todo eso, ¿cuánto llega a Misiones? El número es impactante, 100.000 millones de dólares. Es la proyección del récord histórico de las exportaciones argentinas para el año 2026. Un 21,5% de aumento de las exportaciones del año pasado, un crecimiento importantísimo. Aproximadamente el 14% del Producto Interno Bruto,
En marzo, ahora, hace poquitito, un récord histórico mensual, 8.645 millones de dólares. Y hay un superávit comercial de 16.000 millones de dólares. Esto suena fabuloso, pero ¿cómo se entiende? Y para eso tenemos que hacer una línea de tiempo, porque esa línea de tiempo nos marca los últimos años, justo después de la pandemia. Hubo en el año 2022 un récord que es el que se va a romper. Bueno, el año pasado se rompió, ahí nomás, pero uno podría decir, ¿qué es lo que pasó justo después de la pandemia, con tantos problemas en el mundo? Precisamente, ¿cómo se compuso ese número en el 2022 del récord antes del récord anterior que tenemos, que es el del año pasado y el de este año ya proyectado? 88.400 millones de dólares. Fue el primer récord. Argentina exportó 88.446 millones de dólares, pero no fue un logro de la política argentina. En ese momento, el precio del petróleo y el precio del trigo fueron disparados por la guerra del Donbass. ¿Cuál es la guerra del Donbass? La guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. El tema de las provincias que se independizaron de Ucrania, que pasaron a formar parte de la Federación Rusa, que Ucrania no lo aceptó y que sigue en guerra todavía, y que provocó esta situación. Los precios subieron un 10% y las cantidades cayeron, pero se compensó con la suba del precio de estos commodities. El campo exportó menos toneladas, pero sin embargo cobró más por cada una de ellas. Eso es lo que hay atrás de ese primer gran boom exportador que se dio en el año 2022. Ahora, si uno sigue la línea de tiempo, hay una abrupta caída porque pasamos a exportar 66.800 millones de dólares en el 2023. ¿Qué pasó en el 2023? Fue el año de la gran sequía. Fue el año en donde esa sequía, la más grande de los últimos 60 años había sido. El golpe a la cosecha gruesa. Entonces, todo lo bueno que pudo hacerse en el 2022, y no producto de la política económica, sino producto de la coyuntura internacional, en este caso fue el clima, fue la sequía. Por eso le tocaron todas a Alberto Fernández también. Casi 7.000 millones de dólares en rojo quedaron en el año 2022. Tampoco fue una crisis política, no fue una crisis económica, fue el clima, pero las consecuencias fueron fiscales, fueron cambiarias, fueron sociales, porque sabemos lo que pasó en ese 2023, sabemos qué sucedió con la inflación y sabemos que terminó con el gobierno de Javier Milei electo en las urnas. ¿Cómo sigue esta historia? A partir del 2024 comienza una recuperación porque fue una muy buena cosecha. Esa cosecha que permitió que las exportaciones volvieran a crecer, 79.721 millones de dólares en el 2024, un 19% más que en el 2023. Ahí hubo superávit comercial, llegó casi a 19.000 millones de dólares. Y en ese entonces había sido el superávit comercial más grande de la historia en la economía argentina, porque también subieron las cantidades y los precios no, los precios bajaron un poco. Entonces, en este sub y baja de si precios o cantidad de exportaciones, igual terminó siendo favorable para la Argentina. Fue una recuperación en el volumen de las exportaciones, no en el valor. Llegamos al año 2025. En el año 2025 es donde empezó, y ya lo habían anunciado, a dar sus frutos Vaca Muerta. Yo no sé si ustedes se acuerdan las tremendas críticas que hubo sobre Vaca Muerta. Y sin embargo, quienes defendieron y quienes definieron el destino político y económico de Vaca Muerta no fueron los actuales gobernantes, no fue Mauricio Macri tampoco. Fue, sí, la decisión de Alberto Fernández y de Cristina Fernández como vicepresidenta, peleados o no,
pero son los que apostaron a Vaca Muerta. Y son ese tipo de inversiones y ese tipo de desarrollos que tienen una posibilidad de, en algunos años, comenzar, porque esto no empezó en el 2019. Vaca Muerta empieza desde 2013 en adelante. Pero hubo en este 2025 87.111 millones de dólares de exportaciones. El protagonista había sido el petróleo. El complejo petrolero petroquímico marcó su récord histórico desde el 2002. Casi 12.000 millones de dólares. También empezó la minería a aumentar su marca, más de 6.000 millones de dólares. Esos ya están siendo los dos sectores que rediseñan el sistema de exportaciones de la Argentina. Y ahora llegamos al 2026. Y es el récord que se viene. Las proyecciones hablan de 94.400 y 100.000 millones. Entre esa cifra estará finalmente el volumen de las exportaciones en Argentina en este año 2026. Ya en marzo se batió un récord mensual histórico. Hablamos de 8.645 millones de dólares en un solo mes. Y en los primeros 4 meses las exportaciones crecieron 21,5% en referencia del año pasado. Esto es lo que muestra la línea de tiempo, pero lo que nosotros queremos saber es quién exporta qué. En el quién exporta qué, uno puede ver mejor en esta placa el peso que tiene la agroindustria, pero nuevos jugadores como la energía de la mano de Vaca Muerta, la economía del conocimiento a partir del software, y ya lo vamos a profundizar un poco más, la minería, también la pesca, pero mucho menor porcentaje, son los números que se vienen. Estos 100.000 millones no vienen de un solo lugar. Son 5 los sectores que este año permiten que se converja en un máximo histórico. El agro sigue siendo el corazón hasta ahora, entre la agroindustria y los productos primarios, que son soja, maíz, trigo, aceites, harinas. Estamos hablando de entre 23.000 y 33.000 y 36.000 millones de dólares este año. La cosecha fue de 163 millones de toneladas. El complejo sojero solo representa el 25% de todo lo que exporta el país. Vaca Muerta aporta entre 12.500 y 17.000 millones de dólares. Todo depende del precio del petróleo. Con este conflicto que se está viendo ahora en el Golfo Pérsico, empuja el barril hacia los $100 y ese número puede hacer que aumente significativamente. Otra vez por el precio de los commodities, no por una mayor producción. La minería, por su cuenta, el oro, el litio, la plata, el cobre, proyecta entre 8.000 y 9.500 millones de dólares. El litio, ese gran emergente, Catamarca y Jujuy, están en el mapa global de lo que es la transición energética y lo que es la explotación de litio, en ese triángulo de litio que hay entre Chile, el noroeste de Argentina y Bolivia. Y el cuarto sector emergente, que es muy interesante, muchos no lo asocian con las exportaciones, pero sin embargo, la economía del conocimiento, que es el software, la inteligencia artificial, los servicios profesionales, 10.000 millones de dólares se esperan en exportaciones este año. Es el único sector que crece, tanto en divisas como en empleo. ¿Por qué? Porque es un sector que sí está generando empleo. En este sentido, lo que nos importa también saber es, de todo este volumen de plata, que es muy grande, ¿cuánto le queda al Estado? Porque uno tiene que saber cuáles son los mecanismos que le permiten al Estado recaudar. ¿Toda esa plata queda en el Estado? De ninguna manera. Es el volumen o la cantidad de dinero que representa lo que se exporta. De ahí, ¿cuánto queda? Y vale la pena explicar esto. ¿Cómo llega este dinero de las exportaciones al Estado? 3 son los canales. Uno
las retenciones, los derechos de exportación que se llama. En el 2022, cuando los precios estaban en el techo, el Estado recaudó cerca de 10.800 millones de dólares solo por retenciones. En el 2023, con la sequía, eso bajó a la mitad, 5.200 millones de dólares. Este año, la proyección está cerca de los 7.500 o de los 8.500 millones de dólares. El segundo canal es el Banco Central, porque los exportadores están obligados a liquidar sus dólares en el mercado oficial. El Banco Central los compra y los incorpora a sus reservas y los devuelve en pesos. Es decir, compra y paga en pesos esos dólares que ingresan. Solo en los primeros 5 meses del año, el Banco Central acumuló más de 8.000 millones de dólares en compras netas. Pero también es plata que sale, ¿se entiende? La única que entra directa, pura y dura, es la de retenciones. La otra son el cambio que se hace de las divisas que los exportadores ganan. Ahí entran dólares, pero sale plata, sale pesos argentinos. Y el tercer canal es el de los impuestos ordinarios. ¿Cuáles son estos impuestos ordinarios? Ganancias, IVA, contribuciones, que los sectores exportadores pagan como cualquier otro contribuyente. Pero hay un dato que hay que tener muy en claro. El gobierno de Milei bajó las retenciones al agro y vieron que dice y les promete que van a tener retenciones cero. Entonces, ¿cuánto va a entrar al Estado? Esa eliminación de los derechos de exportación sobre el 88% de los productos industriales, si se aumentara el volumen, se podría llegar a compensar. Ahora, al no aumentar el volumen, hay un agujero fiscal que alguien tiene que tapar. Y en la historia ya sabemos quiénes son los que pagan eso que no pagan otros. Generalmente, el gasto social y el presupuesto de las provincias. Por eso también es importante tener otro tema, entender algo más. Y le pusimos como título la paradoja del empleo. Acá nosotros estamos viendo en esta placa que el 90% de las divisas de las exportaciones solo generan el 10% del empleo formal. Si comparamos los sectores exportadores y el mercado de trabajo. Entonces, acá, ¿qué derrame me van a decir? Si solamente se está dando el trabajo a mucha menos gente. En el caso de Vaca Muerta sí tiene una cantidad de empleos entre 80.000 y 100.000 empleos directos con el tema de la energía. Pero recordemos cuánta plata le entra a Vaca Muerta. Después, en el tema de los empleos directos de la minería, entre 55.000 y 65.000. En el caso de la economía de conocimiento, que está marcado en rojo porque sí es el único de estos sectores que genera empleo. Porque son entre 350.000 y 400.000. ¿Quiénes? Los programadores, los desarrolladores de software, los que hacen aplicaciones. Economía de conocimiento es el único sector que genera las dos cosas. Por un lado dinero, divisas, y por otro lado fuentes de trabajo. Y en el caso de la cadena agroindustrial completa, genera aproximadamente 1,5 millones de puestos de trabajo, de los cuales una gran mayoría son puestos de baja calidad y ya sabemos lo que sucede en los campos en referencia al empleo informal y demás. Por eso, decimos que la Argentina crece, exporta récords, pero tiene menos trabajadores formales registrados que el año pasado. Eso no es una paradoja técnica. Ese es el resultado de este modelo. ¿Cómo se llama este modelo económico? Economía de enclave. Y por eso es que necesitábamos contarles, en todo caso, cómo es que hay un número enorme, 100.000 millones de dólares, pero cuando uno ve cuánto le queda al Estado y cuánto empleo eso genera, abren muchas dudas. Porque para que esto suceda,
también, por otro lado, se pierden muchos puestos de trabajo. ¿A dónde van a ir a trabajar esos que ya no lo están haciendo en lo que es en la industria, en lo que es en el comercio, en lo que es en la construcción? Entonces esto no es magia, como dijeron alguna vez. Esto son decisiones políticas de privilegio sobre determinados sectores: la energía, la minería, la economía de conocimiento, la agroindustria, y los demás ni siquiera van a poder comprar el diario para llevarlo bajo el brazo y buscar trabajo, porque estamos hablando que todos estos sectores, salvo el de la economía de conocimiento, que es para personas bien capacitadas, no derrama absolutamente nada. Vamos a ampliar un poquito más cuando estemos hablando en las conclusiones finales, y el nombre de este modelo y proyecto es centralismo económico, una vez más, con una estética libertaria, en donde sí hay algunas provincias que tienen un poco más de suerte que otras, porque no todos tienen vaca muerta, no todos tienen litio. Entonces, a partir de ahí, por eso hay también dentro de las provincias de Argentina ganadoras y perdedoras. Nos vamos a ir ahora al bloque internacional. Ya vamos a estar hablando con Daniel Barrios y vamos a ver qué está pasando por el resto de Sudamérica. A ver si esto es solamente un fenómeno argentino o está también planificado para otros países. Quédense, ya seguimos haciendo Agenda 3 en Misiones 4. Tauriel Showroom de maderas, calidad que construye confianza. Buena calidad y variedad de maderas. Visita Tauriel Showroom de maderas, donde encontrarás todo para tus proyectos, con atención personalizada y los mejores precios. Estamos en Avenida de las Américas 1639. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Los sábados también hasta el mediodía. Tauriel Showroom de maderas, calidad que construye confianza. En Instagram, @taurielmaderas. RPD Noticias es información con opinión, información actualizada y destacada, notas de opinión y entrevistas. Un equipo de profesionales al servicio de la verdad. Desde el 2012, activos en la web. Seguinos en las redes. RPD Noticias. rpdnoticias.com.ar. Facebook, RPD, Red de Prensa Digital. Instagram, @agencia RPD. Y en X, @RPD Noticias. Colonia Chapá, un corredor turístico en Colonia Alberdi y General Alvear. Un destino donde la naturaleza, el descanso y las experiencias reales se encuentran. Colonia Chapá. Alojamientos en plena naturaleza, balnearios, arroyos, piscinas y paisajes únicos en cada recorrido. Colonia Chapá te ofrece escapadas diferentes todo el año. Ingresá ahora en www.coloniachapá.com.ar y planifica tu próxima experiencia. Colonia Chapá. Descubrí un destino único. En el barrio, en la chacra, la señal nunca se atrasa. Con pasión misionera, te damos red donde sea. Valenzuela, sistemas, llevamos internet donde nadie más llega. Donde nadie más llega. Valenzuela te conecta. Te llevamos internet donde lo necesites. Valenzuela Sistemas. WhatsApp 3755 34 11 77. Al final nos tuvimos que ir a la tanda porque se nos llevó todo el tema nacional
la primera parte del programa. Así que el bloque internacional va a venir ahora. Recién acabamos de llegar de la tanda. Ya vamos a hacer la presentación correspondiente del bloque internacional. Pero este es el momento de decirles, primero agradecerles a quienes nos han escrito. El libro del mes pasado lo ganó Juan Ramón. Así que felicitaciones, Juan Ramón. Y esperemos que lo disfrutes. El libro de este mes, también de Ediciones Icus, es de Rodolfo Piovera, El Sable, un thriller peronista, historia secreta del robo de la espada de San Martín. Esta historia se desarrolla en la Argentina en los años 60, país sitiado por militares, censura, represión, exilio, tortura. El peronismo, movimiento político mayoritario prohibido. Y también estaba prohibido la palabra Perón, la palabra Evita, el escudo justicialista. Y alguien se roba el sable corvo de San Martín del Museo Histórico Nacional. De todo esto trata este thriller peronista que se llama El Sable, escrito por Rodolfo Piovera y que es gentileza de los amigos de Ediciones Icus, que pronto van a estar en la Feria del Libro de Posadas. Después vienen a Oberá, la Feria del Libro de Oberá. Ya lo saben. 3755 5245 55. Ese es nuestro teléfono para mensajes. Estamos en Oberá, la capital del monte, y desde aquí, en vivo, con ustedes, haciendo Agenda 3. Vamos a la presentación del bloque internacional. Ya está enseguida Daniel Barrios con nosotros. Comenzamos el bloque internacional que hemos dado en llamar Las Urnas o Washington. ¿Quién decide? La región electoral más intensa del año, Sudamérica. Colombia votó el domingo, hay segunda vuelta, Perú tiene segunda vuelta. ¿Qué pasa con Brasil? ¿Quién sabe de todo esto? Nuestro productor periodístico y analista internacional, Daniel Barrios, a quien le decimos muy buenas noches. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tenés para contarnos? Muy buenas noches, Marcelo, y la audiencia, ¿cómo están ustedes? Y tenemos que poner un ojo sobre lo que vos decías, el tema electoral, pero más allá del tema electoral, ¿cómo permite los Estados Unidos que se desarrollen los procesos electorales y las políticas locales? Vos sabés que es un gran tema de estudio esto de los geopolíticos y el diseño de estrategias hacia principalmente nuestro continente por parte de los Estados Unidos de América. Si vamos a los libros, nosotros nos encontramos con Nicholas Spikman, allá por los años 20, 30 y 40, él murió en el 43, que él decía que, por ejemplo, Centroamérica y Caribe es de dominio exclusivo de los Estados Unidos y que hay una gran rivalidad con Sudamérica. ¿Por qué? Porque acá hay procesos políticos e intelectuales y académicos más fuertes que en la región que te acabo de nombrar. A lo largo de los años, tenemos a Brzezinski, a Kennan, a Mahan, a Kissinger, todos hombres que han puesto la mirada en América Latina. Ya hemos visto el Plan Cóndor y la dominación de los años 70. Y ahora Donald Trump desempolva todos estos papeles, o la gente que trabaja con él, y crea un concepto, que es la de soberanías funcionales. O sea, esto es una subordinación de los países a los intereses de los Estados Unidos con un pragmatismo transaccional extremo. Esto es, si ganamos, bien, y si no, negociamos, no hay ningún problema, siempre y cuando la ventaja sea para los Estados Unidos. Y ahora observaremos, Marcelo, estos procesos que se están dando en América Latina. En el informe que tenemos preparado para la audiencia, vamos a escuchar primero lo que tiene que ver con la próxima elección en el Perú, el enfrentamiento de la extrema derecha dura de Keiko Fujimori contra un gobierno progresista más local de Roberto Sánchez, que está segundo en las encuestas en este momento, pero lo que nos dicen todos los periodistas peruanos, los votantes
de Sánchez no llegan a ser encuestados. ¿Por qué? Porque están en el Perú profundo, en la Amazonía. Lo dijimos en la previa de la primera vuelta y se cumplió, salió segundo. Y ahora, bueno, estamos viendo qué es lo que pasa. Segundo, vamos a escuchar un informe que nos mandan desde Colombia. Nuestro amigo Juan Carlos Rincón Escalante nos hace una pintura excelente de lo que pasó en la elección del domingo pasado, que vos mencionabas recién. Y por último, vamos a escuchar al presidente Lula, algo que vamos a ahondar cuando volvamos de estos informes. Marcelo, ¿los escuchamos? ¿Te parece? Vamos entonces a los informes. Me sorprende que hable usted de la defensa de la vida y los derechos humanos, congresista Sánchez, cuando tiene a su lado a Antauro Humala, que ha asesinado a policías. Nunca más un gobierno debe de caminar por las esterilizaciones masivas, que es un triste y vergonzoso legado del gobierno de Fujimori. Congresista Sánchez es puro floro, porque claro, todo lo que él dice ahora, qué pena que no lo hizo cuando gobernó con el señor Pedro Castillo. Yo a bien le recuerdo que yo sí sé qué es salir adelante con su familia. Qué pena, qué poco hombre es usted. Una fuerza parlamentaria del Congreso, para limpiarse de sus fechorías, juicios y sentencias, ha subvertido el sistema de justicia y ha creado las leyes procrímenes, profundizando el abandono de la lucha contra el delito, la inseguridad. Y eso se llama la señora del caos con K. En un segundo lugar, reforzaremos el sistema de inteligencia. La inteligencia derrotó al terrorismo y ahora la volveremos a usar para derrotar la criminalidad. Los partidos políticos que tienen a liderazgos con juicios de cócteles, con juicios de lavado de activos, han decidido tomar la justicia. Todo esto está complicando. ¿Cómo debemos de mejorarlo? Yo le reto, ¿está dispuesta la señora Fujimori a derogar las leyes procrímenes? Para nuestros jóvenes duplicaremos beca 18 y ampliaremos las becas a estudios técnicos requeridos por el mercado. Un psicólogo por colegio, pero en el ámbito de la salud, mejorar la salud mental. Debemos duplicar los centros de salud mental comunitarios. Yo soy psicólogo, terapeuta, sé el esfuerzo, sé que se necesita y hoy la salud mental no es una prioridad. Salud y educación tienen que ser derechos fundamentales, garantizados por el Estado, no un servicio, porque la Constitución del 93 dice que es un servicio y no se la juega el Estado ni con presupuesto. La educación no debe tener menos del 6% del PBI como aportación a la inversión. ¿Abelardo de la Espriella ya ganó? La verdad es que no, pero aquí van algunas lecciones que nos deja la primera vuelta presidencial. La primera es que Cepeda no ha perdido, pero tampoco es que le haya ido muy bien. Sí, la izquierda demostró que es capaz de movilizar una votación histórica. Sacaron más porcentajes de los votos de los que sacó Gustavo Petro hace 4 años en la primera vuelta presidencial y en efecto el pacto histórico se consolida como una fuerza política en el país. Sin embargo, la verdad es que se les creció el gatito. Ninguna encuesta ni ninguna predicción pudo ver que Abelardo de la Espriella iba a sacar más de 10 millones de votos. Hoy es la persona con más opciones de ganar en la segunda vuelta, porque tengan en cuenta otro dato. Hubo una votación masiva, el 57% del censo electoral se presentó acá y esa es una votación que no veíamos hace décadas. En segunda vuelta Gustavo Petro pudo ganarle a Rodolfo Hernández trayendo nuevos votantes. En esta no vemos tan claro cuáles son los nuevos votantes que podría traer Iván Cepeda, lo que nos lleva también a Paloma Valencia. Por primera vez en décadas también la derecha votó en contra de la que dijo Álvaro Uribe. Sin embargo, ya tanto Uribe como Paloma Valencia dijeron que iban a apoyar a Abelardo en segunda, lo que nos demuestra que si bien el uribismo en términos de apellidos perdió, sus valores se siguen viendo representados y parecen que los va a encarnar a alguien como Abelardo de la Espriella. Lo que vienen son 3 semanas muy intensas de segunda vuelta, seguramente con campaña sucia, con muchos ataques, porque ambas campañas van a estar concentradas en conseguir nuevos votos. Aquí una figura como la de Sergio Fajardo, que sacó 1 millón de votos, cobra relevancia. Él ya dijo que está dispuesto a sentarse a hablar con alguien como Iván Cepeda y no irse a ver ballenas, aunque falta ver de ahí que sale. Lo que tenemos claro es que la elección va a ser muy reñida. No, Abelardo todavía no es el presidente, pero Cepeda la tiene de para arriba para contrarrestar todo esto. Y además, Gustavo Petro y el senador Cepeda están cuestionando los resultados de las elecciones. Estamos esperando verificar qué ocurrió con esto, pero lo claro es que lo que viene va a ser muy intenso para el país. No aceitamos ser tratado como moleque. Não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte
um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos, diz que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Por que eu estou triste? Primeiro porque essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, eles são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira. Para o povo da periferia desse país, eles são terroristas, porque eles incomodam as famílias, eles incomodam o bairro, eles incomodam a cidade, eles roubam tudo que tem direito do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combater eles aqui dentro. Eu tive 3 horas com o presidente Trump, 3 horas com ele, entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá, possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Se ele fosse pedir intervenção para prender miliciano, eles ficavam presos lá. La verdad que acá se entiende mucho el portuñol. Esto es portugués puro y duro. Lo que sí me di cuenta es que Lula estaba más caliente que una pipa, vamos a decir. Estaba caminando a 20 centímetros del suelo, sí, estaba muy enojado. Fue cuando el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció esta declaración ¿Narco Rubio? No. Así le dicen también, señor, así le dicen. Sí, ¿de dónde viene? Bueno, anunció que declaraba a terrorista. Recordemos que el año pasado hubo una escena dantesca de intervención de las fuerzas militares de Río de Janeiro contra los narcos en un ataque donde hubo muchos muertos civiles y que de poco se habla en la prensa de esto, que mataron gente inocente. Pero bueno, veremos cómo se produce esto. La conclusión final de Lula es: si van a buscar la intervención, los vamos a meter presos, refiriéndose directamente a los Bolsonaro. Así que creo que la respuesta es dura del presidente de Brasil y justa, y tiene también un poco la respuesta a que casi en simultáneo con los mismos anuncios, Brasil recibió más aranceles para sus productos, lo cual complica la economía, y que el gran ataque contra Brasil no es solo para manejar esta gran democracia que es Brasil, sino también, digamos, que es uno de los socios principales de BRICS. Para ir cerrando el tema de la injerencia de los Estados Unidos en las elecciones, recordemos que Trump felicitó a De la Espriella, el candidato colombiano. Esto fue el martes, con una larga diatriba de elogios. Y también digamos que Estados Unidos se metió en las elecciones de Honduras, como ya nosotros lo marcamos, en las de Argentina, como lo vivimos, y en las elecciones del Reino Unido, donde ganó el candidato también ultraderechista. Y ahora lo está haciendo en España, apoyando a grupos como Vox. ¿Intervendrá en las legislativas del 20 de septiembre de Rusia? Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede y cuánto temor o no le tiene el señor presidente Trump al señor presidente Vladimir Putin. Cerramos un poco esto. Las elecciones de Estados Unidos son en noviembre. El 4 de noviembre, exactamente. Una elección en que veremos cómo intervienen ellos también. Recordemos que algo que ya dijimos, están tratando de rediseñar el mapa electoral en donde las comunidades negras y latinas, tradicionales votantes de los demócratas, están haciendo sus mesas de votación trasladadas a más de 30 kilómetros de sus hogares. Así que bueno, imagínense un poco cómo quieren intervenir ellos también en sus propias elecciones. Para la semana que viene, ¿tenemos algo preparado? Tal cual, Marcelo, por último te quería anunciar. Estamos hablando con la gente de la revista El Faro. El Faro es una de las principales y más serias revistas de El Salvador, que está sufriendo un brutal ataque por el gobierno de Bukele. Bukele, político revelación de América Latina, cuyos métodos quieren imitar ahora muchos políticos. Escuché ayer un político en Uruguay diciendo que hay que imitar a Bukele y Patricia Bullrich. Patricia Bullrich lo visitó 2 veces a Bukele para tratar de copiar sus planes. Y lo que no se dice de Bukele es precisamente las violaciones a los derechos humanos, los más de 500 muertos cuando estaban en custodia del gobierno, y el 70% de los periodistas independientes ahora están exiliados. Nuestros compañeros del Faro nos van a contar cómo es hacer periodismo en Centroamérica y principalmente en El Salvador, donde una noticia puede costarte la vida. Impecable el informe, Daniel, como siempre.
nos vamos a citar dentro de 7 días y vamos a estar conociendo a fondo, o por lo menos otra campana de lo que pasa en El Salvador, más allá del marketing político que tiene Nayib, ¿no es cierto? Nayib Bukele. Nayib Bukele, exactamente. En pleno efervescencia mundialista estaremos hablando de estos temas. Un gran saludo a todos, nos volvemos a encontrar en 7 días. Muchísimas gracias siempre. Daniel Barrios, nuestro productor periodístico y nuestro analista internacional, y trayéndonos información que no encontrás en muchos lugares. Nos vamos a ir ya a la presentación del bloque de la Tierra Colorada, porque tenemos que hablar del salario de los docentes en la provincia de Misiones y este número realmente feo, el último del ranking. Último tramo del programa de este jueves 4 de junio, antes de llegar al final, y tiene que ver con el bloque de la Tierra Colorada, y el título es 23 años sin llegar al promedio. Estamos hablando del promedio nacional de los salarios docentes y de los salarios de la provincia de Misiones. Por eso vamos a ir directamente al hueso en lo que tiene que ver con los gráficos y lo que tiene que ver con la evolución de los distintos gobiernos nacionales, sabiendo que el estudio que hicimos fue desde el año 2003 hasta la fecha. Estamos hablando de 23 años en donde ya en el gráfico se puede ver cuáles han sido los años en donde estuvo cerca del promedio. En la primera presidencia de Néstor Kirchner, ya empezó a bajar en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, bajó mucho más en la presidencia de Mauricio Macri, se recuperó un poquitito en la de Alberto Fernández, un poco más el pico del 2024 y después se desploma para llevarnos hoy hasta el puesto número 24 y ser la provincia que menos está pagándole a sus docentes, teniendo como punto de referencia el cargo testigo, que es un maestro de grado con 10 años de antigüedad. Acá tenemos en esta placa los dos extremos, Misiones por un lado, Neuquén por el otro. ¿Se acuerdan lo que decíamos en Neuquén de vaca muerta? Un docente en Neuquén cobra 1.685.425 pesos, mientras que el mismo cargo en Misiones es de 677.246 pesos. También, esto es lo que nos lleva a este lugar, a este puesto. Número 24, la provincia que menos paga a sus docentes de toda la Argentina, primera vez que pasen 23 años. Le vamos a pedir, vamos a pasarlo ahora para compartir con ustedes, la reflexión, la opinión al secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones, Leandro Sánchez, como para que nos ubique qué más es lo que están pidiendo los sectores docentes combativos, porque hay otros sectores docentes que no están levantando tanto la voz como debería ser. Vamos a escuchar a Leandro Sánchez y después seguimos. Bueno, los docentes en Misiones, la verdad que no lo estamos pasando bien. Tenemos un reclamo salarial bastante largo que no viene siendo atendido, pero bueno, ese reclamo salarial está en el marco de otros reclamos también, ¿no? Pedimos más presupuesto para el comedor. Hoy en día estamos dando 550 pesos por día por alumno. Y también que arreglen las unidades escolares, ¿no? Que arreglen las escuelas. Necesitamos planes de reparaciones y construcción de nuevas escuelas. Así que es mucho más amplio que el salario, ¿no? Pero el salario es lo principal. Está la gente muy endeudada y con el pluriempleo. Mucha gente trabajando de Didi o de Uber o tratando de vender cosas para sobrevivir, ¿no? Así que es una situación bastante difícil la que estamos pasando. Mucha gente que se va a Brasil, no solamente son tariferos los que se van a Brasil, también hay docentes que directamente renuncian a la profesión para buscar otra cosa. Son muchos los que se han ido. Algunos vuelven, otros no vuelven más. Así que es una situación difícil la que estamos pasando. Eso con respecto al salario en la provincia, ¿no? Con respecto a la nación, estamos últimos en la grilla de salarios de todo el país. Hay varios conflictos en todo el país.
Mañana a partir de las 19 horas tenemos una reunión con la Coordinación Nacional Docente que abarca sindicatos, líneas y agrupaciones nacionales de todo el país, y vamos a definir ahí una fecha de paro nacional sin la CETERA, ¿no? Porque la CETERA no está en esta cuestión. Un paro nacional sin CETERA, más o menos 18 provincias por ahora, podría haber más. Lo vamos a discutir mañana entre el 10 y el 16, digo entre el 10 y el 16 porque lo primero que se planteó es el 16, pero el 10 también está la cuestión de que el desalojo de la comunidad en Ñan de Cocué, donde el MPL tiene una escuela que construyó con sus propias manos, y ahora llegó una orden de desalojo para la comunidad y para la escuela, así que estamos apoyando eso y le estamos pidiendo a la gente de todo el país que se exprese con respecto a eso. Así que bueno, en esas cuestiones andamos los docentes de Misiones y de buena parte de todo el país. También no es una cuestión solamente de la Argentina. Estuve hace poco tiempo en Brasil en una reunión internacional antifascista. Vi a muchos sindicatos docentes de varios países de Latinoamérica, y en varios países la situación es parecida, ¿no? Uno puede ver hoy en Bolivia, en las rebeliones en las calles en Bolivia, hay mucho docente, varios sindicatos docentes en la calle, así que es un problema en muchos lugares, lamentablemente. En eso andamos por ahora los docentes de Misiones. Todo este trabajo que ustedes están escuchando ahora, ya estamos incorporándolo a rpdnoticias.com en un sector en el menú que dice Informes Agenda 3. También están todos los programas subidos en nuestro canal de YouTube, el de RPD Oberá. Están viéndonos ahora en vivo en Posadas y en toda la provincia, en Misiones 4. Va la repetición el próximo sábado de 10 a 11 y por las dudas, como les decíamos, está almacenado, están todos los programas disponibles allí en nuestro canal de YouTube RPD Oberá. Porque eso hay que verlo de vuelta, y porque también hay que leer más, porque hay mucha información que la estamos tratando de condensar lo mejor posible y que se entienda. De lo que estamos diciendo, este trabajo de análisis de los 23 años indica que nunca Misiones estuvo en el promedio, por encima del promedio. Cuando mejor estuvo Misiones fue en el año 2007, llegó a el 81% del promedio salarial. Y ahí estaba en el puesto número 13. Hoy está en el puesto número 24. ¿Qué es lo que nos sigue diciendo Leandro Sánchez? Lo escuchamos. Hablando de lo estrictamente salarial, bueno, tenemos un problema que con la inflación nos vamos atrasando. Si bien hace 2 años con el acampe en Uruguay tuvimos una recuperación interesante, en ese momento teníamos un sueldo de 250.000 pesos y el 7 de junio, cuando terminó el acampe y firmamos un acuerdo, pasamos a 450.000 pesos. Eso fue un salto interesante, fue una recuperación importante, pero después no se sigue, el gobierno de la provincia incumplió el acuerdo que firmamos, no se siguió con un aumento progresivo y la inflación hizo lo suyo, y nosotros calculamos que ese atraso por la inflación, si nosotros quisiéramos tener el mismo poder adquisitivo que en el 2024, y bueno, serían 6 o 7 sueldos, ¿no?, los que nos deben para recuperar ese poder adquisitivo. Pedir eso es medio utópico, nosotros lo decimos igual, para arribar a algún acuerdo. Bueno, no pasa eso, no pasa. Ni siquiera hay mesa de negociación en este momento. Hay diálogo, pero vacío, sin plata. Y la verdad que es una situación que nos tiene muy preocupados, porque la inflación continúa, si bien dicen que no y la miden quién sabe de qué manera. Todos sabemos que uno va al supermercado y los precios han cambiado todas las semanas, todos los meses. Así que en eso tenemos un problema muy grave y que no arribamos a ninguna solución. Con respecto al proyecto nacional, nosotros fuimos los primeros que dijimos que hay que declarar a la educación una emergencia. Pero no solamente por lo salarial, sino por las otras cosas que te decía también. Porque el acceso a la comida a mí me preocupa mucho de parte de los pibes, ¿no?
pero bueno, también necesitamos otros materiales también. En las escuelas hoy no hay ni tiza, o no llega ni tiza. Entonces, es un problema. Hay que abordar el problema declarando una emergencia y sincerándose. No solamente lo salarial, te vuelvo a repetir. Si vinieran los aportes de los ATN, ponerle que se aprueba ese proyecto y viniera más plata, y bueno, capaz que solucionamos el problema salarial, pero el problema de aprendizaje van a continuar. Los pibes con hambre es muy difícil que puedan aprender. Así que eso va a continuar. En esos temas también estamos. Muy gráfico, muy explícito lo que está planteando en este caso Leandro Sánchez y la posibilidad del diálogo. Pero para sentarte a hablar no es solamente para contar anécdotas, hay que poner arriba de la mesa recursos. La provincia de Misiones, en el momento en que el gobierno nacional eliminó el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, salió y cubrió con el FOPID. Pero igual no llega porque no llegan los números de los aumentos para ir equiparando a cómo viene todo este tema de la inflación. Vamos a dejar para las conclusiones algunos temas porque ya estamos cerquita del cierre del programa, así que vamos a volver a hablar de esto. Hay un proyecto que va a presentar el diputado nacional Oscar Herrera Guad en referencia a los ATN. Algo estaba diciendo allí Leandro Sánchez, la posibilidad que dinero llegue de manera directa a las provincias, pero para los sueldos docentes. Veremos en qué va a estar todo eso próximamente. Nos vamos a las conclusiones porque estamos terminando ya este programa del jueves 4, haciendo Agenda 3, emisiones 4. Vamos entonces con las conclusiones de estos tres temas que tratamos hoy: las exportaciones en la Argentina, la realidad de las elecciones en Sudamérica y el salario docente en la provincia de Misiones. Hablando del tema de las exportaciones, la Argentina se encamina a un récord de exportaciones históricos. En este 2026 es real. Lo que hay que entender bien es qué es lo que significa y qué es lo que no significa. ¿Qué está pasando? La base exportadora se diversificó, ingresaron nuevos jugadores, lo que tiene que ver con la energía, lo que tiene que ver con los minerales, el litio, por ejemplo, el oro, y también la economía del conocimiento. El superávit comercial es bastante robusto, 25 meses consecutivos está en positivo el superávit comercial. El Banco Central aumenta reservas realmente a un ritmo inédito. Así también se van porque se está pagando deuda. Esta misma deuda que tomó el actual ministro Caputo siendo ministro de Mauricio Macri. Y el precio del petróleo es un factor externo que está jugando a favor. Pero ¿qué hay que seguir mirando? La baja de retenciones va a reducir la cantidad de dinero que ingresa al Estado Nacional. ¿Cómo se sustituye eso? Los sectores que más crecen son los que menos empleo directo generan y el derrame territorial no es para nada automático. La economía de conocimiento, muy interesante y es la única que exporta masivamente. Ahí sí tendría una posibilidad Misiones. No hay que olvidarse de Silicon Misiones y cómo se puede insertar en esto. Y el número que importa, 100.000 millones de dólares, equivalen al 14% del Producto Bruto Interno. Es un número grande, pero la plata que le entra al Estado realmente es muchísimo menos de lo que hubiera sido si la política económica fuera otra y si se sostuviera el sistema de retenciones y demás. Este es el análisis que queremos hacer desde Misiones. ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Qué nos interesa de todo esto? En referencia a las elecciones y lo que está pasando en Sudamérica, lo que tiene que ver con el avance de la injerencia de los Estados Unidos en cada uno de los países. Esta región no termina de resolverse, ganan gobiernos progresistas, pierden gobiernos progresistas, avanza la ultraderecha, pero en todo hay una marca común, la influencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Como nunca está influyendo, pero en procesos democráticos. Y lo que tiene que ver
con la provincia de Misiones y lo que tiene que ver con el sueldo de los docentes. Esta demora, este rezago es estructural. Esto es algo que viene pasando hace 20 años, 23 años. Y entonces sucede que con esta política, con un gobierno nacional como el de Milei, las situaciones se agravan. No es quitarle responsabilidad al gobierno nacional, pero tampoco es dársela absolutamente a ellos. Y la brecha que hay en nuestra región tiene nombre y somos nosotros. Y tiene que ver con la coparticipación también, no tengan dudas. Como les decía, mucho más de estos trabajos de investigación en rpdnoticias.com. Nosotros hasta aquí llegamos. Les dejamos el saludo a nuestros compañeros en la producción periodística Daniel Barrios, en la producción ejecutiva Mara Sepúlveda, en la dirección y edición Bernardo Torres, y quien les habla, apenas periodista, según diría el que todavía nadie entiende cómo sigue siendo jefe de gabinete, el emprendedor inmobiliario Manuel Adorni. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de una semana. Gracias por darnos la posibilidad de estar con ustedes. Gracias a Misiones 4 que nos da este lugarcito en su grilla y que nos pone realmente muy contentos. Que tengan un buen fin de semana, se nos viene el Mundial. Nos vemos precisamente el día del inicio del Mundial 2026. Que tengan un feliz fin de semana y gracias, sencillamente gracias.